Bienvenidos a la guía de actividades número 10, en la cual se va a trabajar LCD y teclado matricial. En esta guía se va a realizar un sistema de alarma de temperatura. Mi nombre es Nicolás Pardo Díaz, de la asignatura de microcontroladores, dirigida por el ingeniero Iber Abanay Ruge Ruge. Para la descripción del problema, entonces, se requiere desarrollar un sistema de alarma de temperatura para un proceso industrial. El rango de temperatura del proceso es de 15 a 150 grados centígrados y además se dispone de un AS0808 para digitalizar la señal analógica del sensor. El límite de temperatura o set point es definido por el usuario mediante un teclado matricial 4x4 y para modificar dicho valor de temperatura. En una pantalla LCD 16x2 se debe visualizar el valor del set point, la temperatura del sensor LM35 y el estado de alarma on-off según sea el caso. Para la alarma se va a tomar en cuenta que en caso de que la temperatura del proceso sea mayor al set point, se va a encender la alarma. En caso de que esto no pase, la alarma se mantendrá apagado. Como se muestra en el diagrama de bloques de acá, va a estar el sensor de temperatura conectado a la AS, el AS al PIC y las salidas van a estar mostradas en el display 16x2. Para el diagrama de entradas y salidas del sistema, se observa que se va a trabajar con un PIC 16F877A, el cual va a contener una entrada de 8 bits del teclado matricial 4x4 y otra entrada de la AS0808 también de 8 bits. Dicho ADC va a estar sincronizado con la señal de reloj de 4 MHz. Además, el impulso que va a encender el start del AS0808 es un reloj con periodo de 2 segundos. La conexión al ADC será el acondicionamiento del sensor de 0 a 5 voltios del sensor de temperatura LM35. Cabe destacar que este sensor envía una señal de 0 a 1.5 voltios cuando está en un rango de temperaturas entre 0 y 150 grados centígrados. Ya para tema de salida del sistema, se va a tener un pin de salida, que en este caso va a ser el A0, que va a representar un LED para la alarma, y 4 pines de salida para la pantalla LCD, que van a hacer el envío de datos, y otros 3 que van a hacer las señales de control de la pantalla LCD. Para la parte del diagrama de bloques, se va a observar el inicio del sistema de temperatura. Después de eso se va a realizar la inicialización de variables, en la cual se inicializa el contador, el estado, se imprime una pequeña introducción y se fija el set point en 75. Seguido de eso, se va a revisar si hay un cambio de temperatura. En caso de que suceda, se va a revisar ahora si este rango de temperatura está en el rango del sensor. Donde no suceda eso, se va a imprimir un aviso de que está fuera del rango y va a volver a mirar la temperatura. En caso de que la temperatura esté en el rango, ahora va a revisar si es mayor al 6, pues va a decidir si activar alarma o no. En caso de que la active, va a mandar un mensaje de un aviso y va a encender el LED. En caso de que no, va a imprimir el set point y mantendrá la alarma apagada. Luego de ello se va a revisar si se presionó el teclado. Luego de que se revisa, se va a revisar si se presiona la tecla D. En caso de que se presione, se va a solicitar ingresar un nuevo set point y va a cambiarse una variable estado a 0 para realizar un proceso posterior. Luego de esto se va a revisar si el dato ingresado es un número. En caso de que lo sea, se va a pasar por un contador donde mientras no esté lleno va a leer el dato que uno ingrese y lo imprimirá. Además de eso, aumentará el contador. Cuando el contador se llene, va a pasar a revisar si el dato ingresado va a estar en el rango óptimo de 15 a 150. En caso de que no esté en el rango óptimo, se enviará un aviso de que está fuera de rango, el contador se reiniciará y volverá a pedir a ingresar el dato otra vez. En caso de que el dato esté en el rango, se establecerá como un nuevo setpoint y volverá a revisar el cambio de temperatura. Para el acondicionamiento del sensor, se observó que la ganancia de la salida que se buscaba era de 5 a 0 voltios y el de entrada del sensor LM35 es de 1.5 a 0 voltios. Entonces para eso se va a usar un AS623, el cual tiene esta configuración de pines que va a contener la resistencia RG correspondiente a cuadrar la ganancia del sistema, los valores de entrada que van a ser para la entrada del sensor LM35, la salida, un voltaje de referencia que se usa para generar un offset en la señal si es necesario. Sin embargo, en este caso no es necesario porque podemos observar que el límite de la señal está en cero, entonces no se va a necesitar realizar ningún desfase.
y los voltajes de alimentación. Entonces, nosotros ya que tenemos que la salida del sistema es 5 voltios y la ganancia del sensor va a ser de 1.5 voltios, se despeja en esta fórmula que es 1 más 100K sobre RG por el voltaje del sensor. Entonces se obtiene una resistencia G de 42.8K. Para el código de programación en CS Compiler se va a realizar primero la identificación del pico con el que se va a trabajar, además del reloj de 4 MHz que es con el que vamos a programar, las librerías que se van a utilizar, la de la LCD, la de la matriz y una para realizar operaciones matemáticas y algunas comparaciones. Se van a identificar algunas entradas como la entrada de la SE, un contador, una variable que va a ser usada para leer el valor de la matriz, un contador y además una variable de estado que van a estar inicializadas en 1 y además unos datos que van a servir para realizar la conversión y la obtención de los datos de la matriz. Iniciando con la función principal se va a inicializar el LCD y la matriz 4x4. Luego de eso se va a dar una pequeña introducción a partir de unas impresiones en la pantalla y se va a inicializar el setpoint. Se va a realizar de esta forma con centenas, decenas de unidades, ya que en caso de que sea el setpoint se vaya a realizar de 2 bits, se va a mantener un primer dato en 0 para su posterior trabajo. Y el trabajo y la parte del lim es una variable que se va a usar para hacer las comparaciones de si está en el rango o no. Ya entrando en el bucle de trabajo se va a observar la lectura de entrada de la S, en la cual va a leer todo el dato en el registro C y lo va a multiplicar por 150 y 255. Esto puede ser explicado de esta manera, ya que la salida de la S va a estar dada entre 0 y 255, ya que va a ser un dato binario de 8 bits. Entonces, la temperatura del sensor también va a estar variando entre 0 y 150. Entonces, si hacemos una regla de 3, vamos a obtener que también se puede tomar como una pendiente, pero al usar como una regla de 3 se puede observar que se va a realizar ese tipo de ganancia de operación para obtener dicho valor. Entonces, según el cambio de valor de la S multiplicado por esa ganancia, se obtendrá la temperatura deseada. Seguido de eso, se va a obtener un valor, se va a leer un valor del teclado matricial, se guarda en la variable K. Ya, de esto, este state 1 va a representar que es el primer estado, la primera vez que se presiona la tecla D. Entonces, en caso de que el sensor esté menor a 15 o mayor a 150, va a mandar un aviso de que va a estar fuera de rango. Esto va a ser representado por esta función de fuera de rango, en la que va a imprimir una parte en la que va a decir que está fuera de rango, nada más en la matriz, y seguirá con el código. Seguido va a mirar si la entrada está si la entrada es mayor al límite, para ver si enciende o no la alarma. Entonces, en el código de alarma se va a observar que se va a encender el pin A0 correspondiente a LED, se va a imprimir el set point, además de la temperatura. Seguido de eso, se va a alternar mensajes entre alarma y reducir temperatura. Todo eso hasta que se reduzca la temperatura a un punto abajo del set point. Luego, siguiendo con el código principal, va a revisar si la entrada está en el rango óptimo. Si está en el rango óptimo, va a imprimir la temperatura y el set point. Posterior a eso, va a pasar a una función del ingreso de datos. En dicha función se van a revisar varios estados. El primero de ellos va a ser donde se presiona la tecla D por primera vez, que es representado el estado 1. En caso de que se haga, se va a solicitar una impresión del set point y pasará con la siguiente condición, que va a ser si se va a presionar alguna tecla que sea solo un número. Por eso se cancelan aquí el A, B, C y D. En caso de que se pase, entonces va a revisar si se escribieron 3 dígitos. Para esto va según el contador a 4. En caso de que sí, entonces va a imprimir cada dato y va a aumentar el contador. Ya cuando se escriban los 3 dígitos, va a extraer las decenas, unidades y centenas del display y los va a convertir en una tabla.
Estos resétalos con 30, con 30 en decimal, en hexadecimal, ya que según la tabla se compone de dos datos. Entonces, al restarle el 30, va a quedar solo el dato binario correspondiente al número. Y por último va a quedar la parte del límite para comprobar. Luego se va a comprobar si el número estaba en el rango o fuera del rango. En caso de que pase, vuelve a reiniciar el contador y vuelve a pedir ingresar un nuevo set point. Otra opción que está en la parte de ingresar teclas es donde se presiona D por segunda vez, ya que aquí está el estado 0. Y además se observa que es válido solo cuando el contador ya es igual a 4, o sea que ya se presionó, ya se escribió todo el nuevo set point. Entonces, esto va a pasar si ya el código pasó y no tuvo problemas con estar fuera de rango. Entonces, cuando pase esto, va a establecer el nuevo set point como el que se escribió y lo va a imprimir. Entonces aquí podemos comprobar la compilación del sistema. Nos observa que no contiene errores. El archivo se llama matriz. Ya por último se va a realizar la simulación en Proteus 8.8. Entonces primero en el PIC se va a ingresar el dato. Acá en la carpeta era el dato matriz que generamos anteriormente. Lo cargamos, le damos OK y compilamos. Entonces, dicho programa va a mostrar aquí el menú de introducción que era control de temperatura, seguido de un PTC y mi nombre para una identificación. Y bueno, observando los pasos, va a mostrar acá tenemos un set point de 0.75 de 75 grados, que va a ser el inicializado, y además tenemos ahí una temperatura de 21.17 grados. Esto se va a cambiar según el LM. Entonces, el señal de muestreo de 2 segundos, al variarla, va a cambiar. Además, acá se muestra el acondicionamiento realizado con el ASS 23, donde se utiliza la resistencia RG de 42.8K, el AEC que tiene señal de control de 2 segundos, además de estar sincronizado con la señal de reloj de 40 MHz. En dicho sistema va a salir las 8 salidas de binario, se van a conectar al registro RC del pico. Respecto a la matriz, se va a observar que están conectadas al registro RB, el cual también están correspondientes 8 bits, y la pantalla LCD van a estar controlados por los 3 bits de control y los 4 bits de envío de datos. Entonces, en este sistema se tiene que, en caso de que se aumente la temperatura arriba del set point, se va a encender el sensor y va a mandar un mensaje de alarma. Entonces, como se observa ahora, se encendió el LED y va a cambiar un mensaje de alarma que va a ir cambiando y no va a parar hasta que se reduzca la temperatura. En caso de que la temperatura del sistema del LM baje de los 15 grados, mostrará un aviso de que está fuera de rango. Para el ingreso a un nuevo set point se va a mantener la tecla D y va a salir el menú para escribir un nuevo set point. Entonces, si se escribe un set point que no esté en el rango, por ejemplo 002 grados centígrados, entonces mandará que está fuera de rango. Lo mismo si se envía un dato arriba del 150. Entonces, en cambio, si colocamos un dato que está en el set point, como digamos 122, se establecerá como el nuevo set point. Y ya para con el nuevo set point, en caso de que se aumente la temperatura y pase del punto del set point, se va a observar que va a cambiar el sistema de alarma debido a que ya superó el valor. Entonces, eso es todo por la guía de actividades número 10. Muchas gracias.